Hola mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de Sugoicast, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, husbandos y waifus. En esta ocasión hablamos de Maboroshi, película producida por Estudio Mappa y que está disponible actualmente en Netflix. Esta historia, si bien es interesante, lo cierto es que al tratar de abarcar varios temas, resulta demasiado ambigua y sin dejarnos con una conclusión certera. Hola mixes, ¿cómo están el día de hoy? Nosotras estamos felices de estar en un episodio más después de que, ya saben, el fin de año se empieza a poner rudo entre las fiestas, las posadas, las 1000 comederas que se empiezan a aparecer. Entonces, pues por eso de repente desaparecimos por un microsegundo, pero ya estamos aquí de regreso. Y el día de hoy pronostico risas en este episodio. No voy a decir más para irnos clavando poco a poco, pero sí, ahora sí que las risas no faltaron mientras veíamos el anime del que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes que nada, mi preciosa, hermosa y querida Elsa, ¿cómo estás el día de hoy? Mi querida Abby, ya estamos a nada de cerrar este año y lo vamos a cerrar, como bien dices, con risas. Nada, mixes, ya de una vez vamos a empezar este episodio con confesiones. Yo fui la que propuse este anime. Estábamos buscando como alguna película o algo así, mixes. Y también un poquito por mi mente pasó de, oye, pues no hay que irnos por... Al menos para mí esta película no era nada... O sea, yo no la conocía. Y según yo, no fue algo popular. O al menos yo no la vi en cines, yo no la vi en cualquier otro lado. Me la encontré en Netflix y luego vi que era reciente, es del año 2023 y es producida por Mappa y en su momento fue distribuida por Warner Bros. Japón. Warner Brothers, pues. Y entonces yo dije, pues está bien, suena bien, y ya saben, como que no es algo tan conocido y que, pues en Sugoicast sí hablamos de joyitas populares, pero también de algunas joyitas que podemos encontrarnos en los distintos servicios de streaming, que también, pues a veces nos ausentamos 2 semanas y en esas 2 semanas, pues Warner Brothers se dio a la venta, alguien lo está comprando, alguien ofreció una cifra de dinero que en nuestras perras vidas vamos a ver en alguno, o ojalá, quién sabe, ojalá un día compremos un billetito de lotería y de que diga, ganaste $100 billones. La madre, güey, qué chingón. Pero pues en lo que eso pasa, mixes, nosotras elegimos esta película y pues como dice Abby, hubo risas más que nada porque hay abuso de metáfora. Hay una ejecución como muy extraña, hay diálogos raros, hay saltos con los personajes, hay, pues no sé si atreverme a decir que hasta cabos sueltos, no lo sé, está ahí como un poco raro. Y ya saben, a ver, yo estoy de acuerdo con que hay películas que al final tú tengas que hacer este trabajo de interpretación, es decir, que no son sujeto, verbo, predicado y que le dejan a la audiencia, tú sacas tus conclusiones, ¿no? Que cuando está bien ejecutado, pues dices tú, perfecto, o sea, ¿qué interpretas tú? No, yo creo que se amaban, yo creo que no, yo creo que vivió, yo creo no sé qué, bla, bla, bla. Así hay un buen de películas. Aquí, amixes, siento que la interpretación está tan abierta, la metáfora tan vaga, todo resulta muy ambiguo, que es interesante pero muy extraño. De una vez también les voy a confesar que, pues no es que la haya odiado, pero sí fue como Marge Simpson cuando dice, bueno ya, es un final y basta. Y ya la vamos a hablar en Sugoicast. Y ya tiene ratito que no hablábamos de una película que nos haya dejado con tantos signos de interrogación. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de Maboroshi. Como les mencionaba, es una película que ustedes al momento encuentran en Netflix. Y fue escrita y dirigida por Mari Okada, que también estuvo trabajando en Amor de Gata, película que también pueden encontrar en alguno de nuestros episodios aquí en Sugoicast. Y pues bien, amixes, como buena película elegida al azar, pues ni Abby ni yo teníamos idea de qué es lo que nos íbamos a encontrar. Ni siquiera había leído la reseña. Yo nada más vi ahí Maboroshi, Mappa, año, disponible en Netflix, duración 2 horas. Y dije, bueno, pues veamos esta joyita. Y pues bueno, antes de entrarle a todos estos detalles, les digo, yo no la tenía en lo absoluto en el radar, ni porque a veces estoy como muy al pendiente de lo que saca Mappa, pero pues no, la verdad es que en esta sí yo estaba totalmente perdidilla. Y ya después de leer la reseña me interesó porque tiene como unos tintes, ¿qué será?, de ciencia ficción, como esta ciudad que se queda atorada en el tiempo, medio bucle en el tiempo, una explosión, tragedia, realidad, y dije, pues suena todo lo que me gusta. Ya lo he dicho en varios episodios, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con ciencia ficción.
porque la ciencia ficción pues nos plantea cosas muy humanas dentro de todo lo que pues puede ser esto, ¿no? Los viajes en el tiempo o estar en un bucle temporal o un largo, etcétera. Pero ay, amixes, hay que hablar de Maboroshi, pues, pero bueno. A lo siguiente, mi querida Abby, ¿tú sabías algo de esta película o fue hasta esta recomendación? Sabemos, amixes, que hemos estado muy al pendiente de Mapa, especialmente porque nos ha quitado joyas. Bueno, nuevamente nos vamos a quejar de Yuri on Ice. Pero aquí, Abby, yo me digo, si nos quitaron Yuri on Ice para darnos Maboroshi, ok, está bien. ¿Sabes qué? Es un final y basta. No, la verdad es que cuando discutimos vamos a hablar sobre esta película, o sea, como que me impactó primero muchísimo ver que era de Mapa, porque dije, o sea, creo que Mapa es uno de los estudios que más pendientes estamos de lo que están sacando, ¿no? Y creo que sobre todo también luego llama mucho la atención las producciones originales, porque pues también han hecho varias joyas, justo Yuri on Ice es uno de esos casos, ¿no? Entonces, no, la verdad es que cuando lo comentamos dije, wow, este mapa me tiene, I'm in, ya estoy así completamente interesada en esto. Entonces, no había escuchado nada, como dices, o sea, sí vi que en Japón tuvo un estreno en cines y que pues ya después como a las 3-4 semanas que ya era en enero del 24, pues ya salió en Netflix. Pero no, siento que esta sí es también de esos títulos que ni siquiera Netflix hizo como tanto ruido en el momento de su lanzamiento, o al menos yo no lo recuerdo, ¿no? Y igual y sí, hubo ahí como una campaña, pero yo la verdad es que pasó sin ver para mí desde mi memoria, ¿no? Al igual que tú, no sabía absolutamente nada de la historia, y es curioso porque creo que si vemos así como la sinopsis como que sí suena muy atractiva, ¿no? Porque, a ver, la historia se desarrolla en un pueblo rural de Japón donde una noche explota la fábrica de acero. Sin embargo, a partir de ese momento, la ciudad y todos sus habitantes quedan atrapados como en un bucle temporal donde siempre es invierno. Entonces, pues aquí ya es como un tipo Día de la Marmota, hagan de cuenta, o bueno, no me acuerdo si fue todavía esta temporada o la pasada cuando hablamos de Kowloon Generic Romance, que ahí también se quedan en me parece que es verano eterno. Entonces, algo parecido, esa idea de bucles temporales también saben que aquí nos encantan muchísimo, pero aquí justo las personas pues no envejecen, no cambian, y de hecho deben de mantener su personalidad como igual, o sea, como que se les pide que no cambien, que sí se mantengan monótonas para evitar que esta, pues por así decirlo, nueva realidad que habitan, pues no se caiga en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, o sea, como que a partir de eso, insisto, todo ese contexto sí suena muy, muy interesante. Aquí también saben que nos gusta un montón la ciencia ficción, esta idea. Además creo que sobre todo aquí estamos viendo como un coming of age, el intentar descubrir qué es tu identidad, cuál es, cómo se define y demás. O sea, insisto, son ideas extremadamente atractivas, pero bueno, ya nos podemos ir clavando en que pues sí, o sea, son tantas ideas tan atractivas que ninguna se termina como por desarrollar y madurar por completo. Y pues al final como que ninguna cuaja. O sea, yo siento que queda así como todo batido, por así decirlo. Y ninguna queda así firmemente cocinada para el final de la película. Pero bueno, a ver, yo también... ahora sí que vamos por partes. O sea, cuando empezó la película, que justo se empieza a poner sobre la mesa esta explosión y nuestro protagonista, que es Masamune, me acuerdo que dice una frase, creo que al inicio de cuando pasó la explosión, todos sabíamos que todo había cambiado, pero nadie quería aceptarlo. O sea, a ver, insisto, o sea, como que desde el principio sí me estaba atrapando. O sea, yo sí estaba como muy interesada. Regresamos a que es Mapa, entonces pues sí, el trabajo de animación pues también es como muy bueno. Poco a poco vamos conociendo más personajes. Aparece la enigmática Atsumi, que es compañera de Masamune, que él dice que la odia, pero vemos que ahí como que también pues se siente atraído hacia ella. Entonces es como, ok, aquí también podemos tener una posible historia de amor.
Después aparece una niña, como pareciera salvaje, pero que al mismo tiempo la tienen como raptada y parece ser como clave de este fenómeno que los mantiene en este bucle temporal. Y todo eso, insisto, o sea, como que hasta ese momento creo que todo va bien. O sea, al menos estoy como muy interesada hasta ese momento. Pero creo que ya cuando empezamos a descubrir, más bien, ay, es que insisto, hay como tantos personajes, ideas y como lo decías tú también, mi querida Elsa, como varias metáforas a lo largo de la película que no sabes en cuál concentrarte, porque al mismo tiempo la película no se termina por concentrar al 100% en ninguna, ¿no? Porque incluso después busqué, ahora sí que buscando más información para este podcast sobre la película, pues por ejemplo, vi que el póster como principal tiene a Masamune y a Tsumi arriba, ¿no? O sea, como de cabeza, como a punto de darse un beso, que siento que es en la escena que ya vemos que donde está nevando. Y pues ahí podría parecer que entonces el foco es la historia de amor de estos dos, ¿no? Y creo que justo, o sea, si te hubieras enfocado en algo como en eso, pues dices, güey, pues igual y seguramente sí habría sido una gran historia, pero si ustedes me preguntan qué tanto peso tiene esa historia de amor, puta, pues creo que la verdad no mucho. De hecho, creo que también este es uno de esos casos donde pasan tantas cosas al mismo tiempo que ni siquiera te dan chance de enfocarte en él o los personajes principales como para que te sientas, como para que te encariñes con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, para ese momento donde ya se confiesan sus emociones ahí tirados en la nieve y se besan, o sea, pues se supone que ese debería de ser como el momento bonito, emotivo y demás, pero si te soy honesta, cuando vi el beso fue como ok, qué bueno que ya se besaron, pero ya, ¿no? Entonces sí, como que esta también falta de desarrollo de personajes, pero creo que también es porque hay demasiadas cosas que están sucediendo. Entonces creo que ni siquiera te dejan amarrar. Y yo ya les he dicho en otras ocasiones, digo, no creo que solo me pase a mí, creo que es algo como muy importante en una historia, pues sentir como esta cercanía o cariño con el protagonista, ¿no? El personaje protagónico. Y en este caso, pues el no tener como esa cercanía con Masamune, pues es como, pues entonces realmente no me está importando mucho lo que pase o no pase contigo, Masamune. ¿Tú también te sentiste así en cuanto a los personajes? Sí, mi querida, y la verdad es que a mí una de las cosas que más como que, ¿qué podría decirse? Me molestaron. Es que no, ni me molestó tampoco, solamente esta película no se preocupa porque ni conectes, pero tampoco ni que quieras a los personajes. No es, por ejemplo, en otras historias que dices, güey, ojalá no se muera, o ojalá no le pase nada, o ojalá tengamos un final feliz y un eterno etcétera, ¿no? Aquí no, como dice Sabi, se besaron el Masamune y Atsumi, y yo muy bien. Y si me preguntan, un beso muy bien animado, la verdad. O sea, ellos así, tirados en la nieve, un beso de aquellos, con lengua y todo, y dices, va, jalo. Pero, así que tú digas, wow, movió algo en mi corazoncito. Yo dije, qué felicidad que estos dos estén juntos, pues no. Y también estoy totalmente de acuerdo en que son múltiples temas. Quiso abarcar cosas muy interesantes. O sea, creo que una de las cosas que sí puedo otorgarle a esta historia es que sí hay temas muy, muy interesantes, pero como dices, ninguno cuaja al final, ninguno se desarrolla bien y ninguno florece al final del día. Por ejemplo, uno de los que yo noté, que creo que comúnmente no vemos, y repito, esta historia se distingue por ser muy, muy metafórica, pero ya ves que hay un momento en el que dicen que este pueblo tal vez está siendo protegido por los dioses y por eso después de esa explosión mortal quedó como en este bucle, como para que permanezcan ahí, ¿no? Bueno, es una idea ahí. Eso, por ejemplo, se me hizo interesante. Yo dije, güey, un pueblo protegido por los dioses que queda atorado en un bucle temporal. Ahora sí que castigo o premio. Ahí ya tienes un temazo.
Ay, ahora sí no quiero, miren, yo nunca hice una tesis, yo gracias a la vida me titulé por promedio y ¿cómo se dice esto? En maestría soy candidata a maestría, no es que sea trunca, solo soy candidata y no he hecho tesis y no tengo el tiempo, amixes, pero las veces, los múltiples intentos que tuve de hacer una tesis y presentar temas, los maestros siempre me decían, es que está muy ambiguo, está muy querer abarcar muchas cosas y recuerda que es una tesis de licenciatura, enfócate en un tema, ¿no? Esa siempre era como mi retroalimentación que me daban, ¿no? Y les digo, al final no lo hice, me titulé por promedio y por hacer la maestría y pues ya chingón. Entonces ahí ya no me tuve que preocupar. Pero ahora me pongo un poco en el lugar de mis amigos que sí han dirigido tesis y que me platican de sus alumnos y entonces llega esta película donde te dicen hay una relación, pero también hay un dilema entre realidad y esta dimensión y luego hay unos dioses que son benévolos y encierran en un bucle temporal a estos ciudadanos y este pueblo al mismo tiempo está sufriendo un gran duelo y en el duelo no aceptan crecer y luego te meten amor y deseo sexual y una chica en cautiverio y yo aquí ya entendí, amigos. Aquí ya entendí un poco la retroalimentación de estás abarcando todo y nada. Y pues ya sabemos esta regla de oro que menos es más, la mayoría de las veces. Porque, a ver, en Sugoicast hemos hablado de historias atascadas y de que nos invaden con... Bueno, no, invaden es una palabra muy fuerte, pero que nos están dando todo el tiempo conceptos y nuevas cosas y nuevos golpes y nuevos trucos y nuevas bla, 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 ¿no? Pero creo que también puede simplemente alinearte con una cosa y ya de ahí que quizás salgan varias aristas o raíces, ¿no? Por ejemplo... Repito, esta idea de este pueblo que es, pues incluso, ¿no? Queda la duda, ¿es bendecido acaso por los dioses? Sufren esta gran explosión y de repente los dioses, entre, no sé, comillas, los encierran aquí en esta como burbuja y entonces están atrapados en el tiempo, pero viven. Pero ¿cuál es el castigo, no? La típica paradoja. Viven sin crecer, viven sin sentir, viven en un invierno eterno, etc. Ahí a mí, personalmente, más que lo del amor, más que lo de la hija, más que lo de la realidad alterna, a mí ahí había una idea poca madre que yo dije, güey, ojalá hubieran desarrollado esto. Y creo que pusiste un ejemplo espectacular, porque Kowloon Generic Romance también abarca muchos temas, pero se alinea. Sí, los protagonistas, la pareja es la protagonista y tenemos esa historia de amor, pero nunca se nos pierde de vista que están en un lugar desconocido, desaparecido, y que ese es el misterio que hay que resolver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el olvido es tan importante en Kowloon? ¿Por qué ellos no pueden avanzar? ¿Por qué él no puede avanzar? ¿Por qué la realidad está construida a partir del duelo de él? O sea, sí son muchas cosas, pero ahí se mantiene al tanto en que es por un lado Kowloon y por el otro lado los protagonistas, y ya por ahí se nos va diciendo, digamos, como las historias secundarias, ¿no? Que es como el de la vecina costurera y cositas así. Eso, ahí, o sea, es lo que repito, puedes seguir una línea y de esa línea salen raíces y aristas que puedes como plantear, pero a ver, también por un lado, Kowloon es un anime, una serie. Ahí se dio el tiempo de ser lenta, de desarrollarse con un poquito más de, pues no de calma, pero sí con un poco más de asentar las cosas como audiencia, que es importante. Aquí nos quisieron meter en hora y media, pues todo esto del duelo, el cambio, transiciones, amor y todo eso. Entonces como que ahí dije, aquí es donde empezó a flaquear un poco, porque después, en este querer abarcar y regresando un poco a lo que tú decías, Abby, pues no se terminó de querer al resto de los personajes. Los compañeritos de Masamune, como de que, ay, qué padre que estén ahí. Luego las pruebas de valor, como que yo dije, bueno, pues hay otro tema, por ejemplo, aburrirte en un bucle temporal. Güey, es que te digo, a mí eso es lo que más me emperra. O sea, hay cosas muy, muy interesantes que se pudieron poner ahí, pero nuevamente, como no sé si sea una palabra muy fuerte, pero la voy a decir nada más, pero como esta necedad de poner un chingo de cosas en hora y media en una historia, creo que fue un poquito el error, porque... No sé, y digo, yo ni soy quien para andar diciendo, debieron hacer la historia tal, tal o tal. Pero yo al menos como audiencia, como alguien que le interesan estos temas y como alguien que gusta de este tipo de narrativas y de ciencia ficción, es que hasta eso como que la historia ni se siente tan ciencia ficción, al fin y al cabo, porque te digo, en la reseña dicen esto del bucle temporal y eso, y es donde yo dije, ay, bueno, es como medio ciencia ficción. Pero me atrevería a decir que pudo haber sido como algo más místico.
por el giro que le dan de los dioses y de la realidad y de los lobos estos de humo, etcétera. Entonces ahí es donde yo digo, ¡uy! Ahí es donde nos falló, porque creo que pudo haber sido una combinación muy interesante de esta ciencia ficción por un bucle temporal, pero al mismo tiempo algo místico, porque es algo de los dioses, ¿no? E incluso en ciencia ficción se ha hablado de lo místico y de Dios y etcétera. Les digo que yo siempre recomiendo en estos casos a Philip K. Dick, porque esos son los temas que más le interesaban a él, que era el de la ciencia ficción y el de la fe. Y aparte, pues hay muchas historias que hemos visto, amixes, están basadas en cuentos y en historias y novelas de él. Por eso él me viene mucho a la cabeza. Y seguramente debe haber muchos autores y autoras que traten lo mismo, pero al menos yo, el que más tengo familiarizado es él. Y yo creo que eso hubiera sido también algo muy interesante. Otra idea interesante, por ejemplo, es esto de que no se les podía quebrar el corazón, ¿no? Porque es cuando como que eran absorbidos de esta realidad y ya no podían existir en ningún momento. Pero, si me preguntas, Abby, pues tampoco le vi tanto peso. O sea, a ver, porque Masamune tiene otra compañerita que le gusta. Entonces están atorados en este bucle que se distingue por ser muy monótono. Entonces ella va y se le declara. Él le dice, no, ¿sabes qué? Es que estoy enamorado de Atsumi. A ella se le rompe el corazón y luego se la come un lobo, ¿no? Uy, güey. Digo, está bien. Pero al final de la historia ya ni les importó esta morra, la neta. O sea, como que pasan unos minutos y como que fue de que, ay, pues ya se fue. O sea, sí crea un gran tumulto en el pueblo, pero también es este sacón de onda. Y lo que siempre he dicho, ¿no? Como que está... a ver, déjenme planteo bien mis cosas, porque es lo que les cuento de historias como, no sé, Evangelion, y ahorita también se me viene a la mente a Akira. Está pasando el fin del mundo o está todo de la chingada y ellos siguen yendo a la escuela, ¿saben? O sea, como que están los estudiantes, los motociclistas estos en Akira y todavía siguen yendo a clases. Ya no van a ver nada, ya ni hay maestros, ya no hay nada, pero siguen yendo a la escuela. La figura de él todavía hay cosas que cumplir y vamos a la escuela, ¿no? Entonces aquí también como que siento que dieron una pincelada de intentar mostrarnos a un montón de gente tratando de cumplir su día a día, a unas sabiendas de que estaban atorados en este bucle, pero yo nunca vi como esa desesperación de la monotonía, nunca vi esa desesperación de estar en un bucle. Siento que pudo haber ido a lugares muy, muy interesantes, pero que al final no dio. Y creo que esto es provocado por un exceso de metáfora. Creo que ese es el gran problema cuando quieres meter cosas que son muy metafóricas, porque tampoco es como que no sea evidente, ¿no? O sea, el bucle temporal es como esta metáfora de el no querer avanzar. La metáfora de Itsumi, esta niña que encuentran que está como medio en cautiverio, que de a ratos me recordaba a esta película de Yorgos Lanthimos, la de Poor Things. Pero ahí en Poor Things, a mí parece... Yo sé que Yorgos Lanthimos, muchos o lo amas o lo odias, yo lo entiendo. Y sé que esta película como que a muchas personas les causaba mucho como estrés, porque era como de, pues todo este onda de tener un cuerpo adulto, pero ser una niña en el interior y etcétera. A mí se me hacía como una figura muy interesante a retratar, tomando en cuenta que era un científico que tenía este cuerpo, que la cría desde bebé, y obviamente se acerca a gente mala, como tratar de manipularla. O sea, es interesante. A mí en ese aspecto sí se me hizo muy chingón y muy interesante. Y aquí, por ejemplo, está esta niña grande que se comporta como bebé, que toda la película está hablando como bebé, pero también era la duda, ¿cuál era el sentido de que estuviera creciendo en este cuerpo grande? Y ya luego como que lo van desarrollando con esta onda del tren y las realidades, y que es una niña que en otra realidad, o sea, ella como que pasa a este otro mundo, este bucle, ella no debería estar aquí, por eso está irrumpiendo todo ahí. Ay, no lo sé, Abby. A mí verdaderamente se me hizo exceso de metáfora y que por eso no terminaba de cuajar. Sí, no, y creo que también mencionaste algo muy importante, o sea, con lo que también estoy de acuerdo, que, a ver, toca un montón de temas muy interesantes que igual y si hubieran sido desarrollados en una serie, pues sí habríamos tenido todo el tiempo del mundo para ponerles fondo y forma, ¿no? A cada uno. Porque también ahorita que mencionabas de que el mundo se está yendo al carajo y siguen yendo a la escuela, por ejemplo, también me acordé de Dead Demons Destruction, donde también, o sea, de la nada un día, así como aquí fue la explosión de la fábrica de acero, allá de la nada un día apareció un ovni gigantesco en el cielo y es como de, puta, ¿nos van a invadir o no? Y no saben, ¿no? Y viven como con esa inquietud varios años, siguen yendo a la escuela, pero pues sí existe como esa inquietud de, güey, o sea, el día de mañana van a decidir
sacar un misil de esa nave y volar la Tierra o qué, ¿no? Pero también regresó a que es una historia de 18 episodios, donde varios son bastante largos y pues sí tienes todo el tiempo del mundo para desarrollar todos los temas que vas escupiendo. Y es que creo que eso es lo que me da como más coraje de este tipo de historias, porque muy al principio también pues nos estamos acordando de otras historias o películas de las que hemos hablado aquí, que luego sí no tienen ni pies ni cabeza, y que ahí sí podía decir libremente el no me gustó. Pero aquí también coincido contigo, es que no puedo decir la odié, porque sí hay temas que me gustan mucho, pero por eso me da como más coraje que no los hayan desarrollado, porque por ejemplo también argumentan algo, como les dije, o sea, están en este bucle temporal, pero además no pueden cambiar, ¿no? Porque luego a veces como que la magia de los bucles temporales es como puta, pues voy a hacer todo lo que no he hecho en mi vida, ¿no? Voy a aprender, no sé, a surfear, me voy a aventar de un paracaídas o a cambiar por completo tu personalidad, ¿no? Por ejemplo, hay una serie también en Netflix que no es de anime, pero que se llama Carol en el fin del mundo, que igual, o sea, ya saben cuándo va a acabar el mundo, ese no es un bucle temporal, pero la gente está aprovechando para sacar a lo mejor una personalidad que habían tenido ganas de hacer y nunca se habían atrevido, para andar desnudos en la calle o lo que sea, ¿no? Pero aquí además tienes esa limitante de, güey, no puedes cambiar ni siquiera un día, o sea, lo más frustrante y que de hecho también me pareció súper interesante es la señora que vemos embarazada, que está paseando por el pueblo con su carreola y que es como, güey, esto tan no puede cambiar que esa señora debió dar a luz como hace varios meses atrás y sigue con el bebé dentro de ella, porque esto no puede cambiar. Yo dije, wow, what the fuck, eso me pareció demasiado denso, por ejemplo, ¿no? Pero justo también era como la fascinación de esa idea de, o sea, es una existencia inmortal, pero al final de cuentas vacía, porque ninguno de ellos está viviendo plenamente. De hecho, varias veces Masamune es como, e incluso también la chica es como, es que qué sentido tiene todo esto si no siento, ¿no? Si no tengo olor corporal, porque igual y soy una ilusión, ¿no? Entonces, o sea, como que todas esas ideas sí son como muy interesantes a desarrollar, de qué es la identidad, qué es vivir, o sea, aceptar el cambio, la impermanencia incluso. Entonces es como muy interesante, pero igual, ¿no? Solo una embarradita. O lo que decías ahorita de la chica que se le declara a Masamune y de repente ya uno de estos como lobos deidades pues se la lleva, pues también incluso nos empieza a hablar del poder de las emociones, ¿no? De que si tus emociones empiezan a ser tan fuertes, pues ya estás desafiando esta realidad, que te conviertes en una amenaza casi que necesita desaparecer. Pero eso también me pareció como muy random, porque cuando desapareció esta chica era como si hubiera sido la primera vez que alguien desapareciera así, ¿no? Y yo dije, ay, no puede ser que después de darte cuenta que vives en un bucle temporal y que no puedes cambiar, nadie haya caído al borde del colapso. O sea, pregúntenos a todas nosotras en medio de la pandemia, después de 6 meses, si no estábamos con emociones así a tope de, güey, o sea, nos vamos a morir encerrados en nuestras casas o qué, ¿no? Ya después se pasó y ya esas emociones bajaron. Pero dije, ay, no creo que nadie haya tenido emociones tan a flor de piel como para que alguien no hubiera desaparecido antes, ¿no? Pero igual, o sea, esa idea de las emociones pueden ser tan fuertes que pueden desafiar incluso esta realidad, pues también se me hace como súper poderosa. Igual este amor, pues juvenil, que igual apenas ahí se nos da una embarradita, pues igual es como, pues, ok, ¿no? O sea, tuvo potencial, pero no los dejan florecer. E incluso esta idea del coming of age, porque al final Masamune está no solo lidiando con la idea de que le gusta una chica que por principio odia porque su papá trabaja en la fábrica donde su papá de él también trabajaba y por el que misteriosamente desapareció, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas por resolver.
Pero también tiene que aceptar con la idea de que igual y él está madurando, creciendo mentalmente, pero su cuerpo no, porque siguen siendo adolescentes, ¿no? O sea, eso también me parece, por ejemplo, muy rudo y muy denso. Al final también tiene que aprender a dejar ir como es, pues igual y sí, no sé cuánto tiempo va a seguir existiendo esta realidad, pero pues vamos a soltar y a vivir al máximo, ¿no? Entonces, repito, creo que me da más coraje porque son conceptos como muy interesantes a desarrollar, por el que se nos haya dejado ahí como tan esta embarrada y siéntete feliz con ello. Es como, no, no, y como decías al inicio, me quitaste Yuri o Nice para darme perras esta embarrada de nada. No. El verdadero mejor nadota. Es que es eso. Dejas a la audiencia que sean quienes interpreten, ¿no? Pero la verdad es que está todo tan ambiguo, porque ahorita que dijiste esto como de lo que le pasó a la compañerita de Masamune, la idea de retar a un dios que según esto te está dando una bendición. Es que es lo que te digo, creo que, si me preguntan, creo que esa es la idea más interesante y que te la ponen desde un principio. Porque llega como este sacerdote medio locuaz y empieza a decir, no, es que esto es una bendición de los dioses y estamos aquí porque este pueblo debió irse a la chingada por esta explosión, pero aquí estamos en este bucle y es una bendición casi, ¿no? Entonces, quienes tengan y lo único que se nos pide es que 1, no cambiemos, 2, estar en la permanencia, 3, que no haya como esta revolución de sentimientos y etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros como humanos, según los dioses de este universo, pues no podemos, porque como dice Abby, Amixis, ¿qué cosa no nos altera? Ay, Amixis, yo he visto gente manejar que se ha puesto peor que la gente que vive emociones fuertes todos los días. Lo que dice Abby a mí se me hace muy interesante. Creo que si se hubiera pegado a la idea de la gente que reta a los dioses por no dejar estos sentimientos humanos, sigue siendo una premisa 10,000 veces más fuerte que cualquiera de las 40 que se nos presentaron y que al final no terminan de cuajar. Y sí, Abby, no puedo decir que odié la película, pero sí creo que me pareció, a ver, por partes. En animación se me hizo buena. Creo que había unas partes medio ahí rendereadas como de los coches y así, yo que decía, mapa, esto no es propio de ti, pero bueno, está bien. Eso por un lado. Pero por el otro, creo que sí tiene esta abundancia de ideas interesantes. Creo que tiene una paleta de colores muy padre. La idea de una fábrica acerera, o sea, un pueblo que ha trabajado el acero, que es algo que abunda y que ayuda. Y que vemos que es una fábrica, aparte muy bonita, o sea, toda la arquitectura de la película también es hermosa. Y es una fábrica que está en medio de la naturaleza y que al parecer lo que hacen con eso ayuda a la naturaleza y que por eso los dioses tratan también eso. O sea, de hecho también esa idea luego como que ni me quedó tan clara, pues, pero eso es lo que ocurre cuando dejas todo a la interpretación. Yo me digo, es que sí me faltan elementos como para yo poder cerrar mis ideas. Eso es lo que pasa con las películas que abusan de la metáfora, porque yo digo, no, pues para mí la película pues pudo haber sido sobre esto. ¿Es esto una bendición o un castigo? El hecho de que me rompan el corazón y yo sentir cosas, ¿por qué un dios tendría por qué castigarme con eso cuando soy humano y cuando me cortan sangro? Ese es el tipo de cosas que dices tú, güey. Y a ver, amixes, eso desde hace un chingo. Dejen ustedes cualquier cosa, desde la Biblia. Amixes, ¿se acuerdan que luego Dios hacía apuestas y de que no? Yo creo que Job va a seguir creyendo en mí, incluso si le quito a la familia, le doy una plaga, le derribo la casa y Job sigue creyendo en él, ¿saben? O luego, pues no sé, amixes, cuando Dios le dice a Isaac, mata a tu hijo, y ahí va Isaac, amixes. O sea, estas cosas son bíblicas, ya lo hemos visto en la Biblia, estas cosas no son nuevas. El momento en que Dios pone a prueba a sus hijos, en el caso del catolicismo, y aquí los dioses que ponen a prueba a un pueblo que se supone que están cuidando, e incluso también en la mitología griega, la romana, amixes, esto no es nuevo, pero por eso digo que aquí la ejecución fue pobre, pero hubiera sido muy interesante ver cómo un pueblo se rebela porque no puede dejar de sentir. A ver, amixes, sigamos con esto tan chiquito, bueno, no tan chiquito, pero digamos que tan pincelada que ocurrió en toda la narrativa, que es Masamune rechazando a alguien. Amixes, no sé ustedes, pero a mí cuando me rompían el corazón me dolía un chingo. Se siente de la chingada que te rompan el corazón, que te digan, no me gustas, no es recíproco. Y vamos, ya depende de cómo sienta cada uno, cómo lo exprese cada uno. Lloras o te enoja o pues te resignas, lo apechugas. Me encanta la palabra apechugar, no puedo decirles cómo me encanta. Entonces apechugas el sentimiento y un eterno etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque somos humanos y lo sentimos. Entonces, tú me estás diciendo que en este lugar
te están pidiendo que no sientas absolutamente nada para no irrumpir el orden de una supuesta bendición que te están dando, que es la de este pueblo no murió, lo encerramos en este bucle para que sigan existiendo. Eso es, o sea, el hecho de que no puedas sentir absolutamente nada en esta supuesta bendición no es otra cosa más que seguir caminando muerto. Punto. Esa es una idea interesante. Ahí te hubieras quedado. Quizás meter por ahí la historia de amor. Pon tú. Pero eso, ahí ya tienen una premisa muy cabrona. Eso por un lado. Por el otro, pues como dice Abby, ¿no? Están creciendo, tal vez no corpóreamente, pero hay como muchas emociones intentando crecer. Está este amor entre Masamune y Atsumi. Y luego, pues Itsumi, que funciona como a una manera de hija de los dos, que llegó de otra realidad y que medio tienen que cuidar. A mí, honestamente, no sé, Abby, tú me dirás. No sé si es porque, no sé, me llegó un TikTok y lo vi en medio de la película o no entendí o me perdí o vi una mosca o qué. Pero realmente nunca me quedó claro cómo llegó tan bien a esa realidad y cómo de repente era tan fácil saber que había que meterla a un tren para que regresara ahí. Porque sí, se nos dice que este tren, este túnel ya no iba a funcionar en esta realidad, porque ya nadie sale y nadie entra. Lo entiendo, esa es una metáfora que sí entiendo. Pero luego es como, ¿y esta niña qué? ¿De dónde vino? ¿Cómo salió? ¿Cómo sabía que era su hija? ¿Cómo debía cuidarla? Porque luego nos muestran que hay como fragmentos de otra realidad, donde ahí Masamune descubre que es su hija con la de Atsumi, en esta otra como realidad, en esta otra dimensión. Pero pues, y ya, o sea, y ahí queda, ¿no? Y luego, Itsumi, les digo, es esta niña en cautiverio, pero como que no crece, sigue hablando como bebé, pero entonces todo este tiempo que la estuvo cuidando Atsumi, porque incluso, ay no, es que qué coraje, Masamune le dice, es que cuando estás con ella y la cuidas, pareces mamá. Y ella dice, no, es que como mamá nunca la hubiera dejado yo ahí adentro. Ese diálogo también se me hizo un poquito nonsense. Porque dije, güey, ¿cómo? O sea, y yo entiendo, porque a ver, ella en esta realidad que nos muestran es todavía una adolescente. Es todavía una niña. Y es una niña sin guía, ¿no? No es como que alguien pueda ayudarla a ser mamá y que te digan cómo hay que cuidar a una bebé que encontraste, ¿no? Pero, y nuevamente, yo entiendo que esto no es figurativo, o sea, esto no es literal, o sea, lo que me están diciendo es una metáfora, pero aún así como metáfora siento que no funciona. No funciona porque si me dices de una manera correcta cómo es que ella sintió este llamado de cuidar a esta niña y luego por qué llamó a Masamune, por qué tenían que cuidarlos entre ambos, no cuaja. No termina de cuajar y por eso también se me hace muy, pues no peligrosa, vamos, pero se me hace muy... Ay, pues demasiado ambiguo la figura del personaje de Itsumi, porque al final no logro conectar con la importancia de este personaje ni como un catalizador, ni como algo que une a Masamune y a Tsumi, y que, o sea, ya para el final medio sí entiendes por qué tiene que salir de ahí, porque es este agente que no puede... Lo típico, amixes, cuando ustedes van a otra dimensión y ustedes no pertenecen a ella, hay caos, ¿no? Eres como un agente del caos que no puede estar ahí, según la literatura, ¿no? Pero en este caso, como que nunca entendí que la irrupción de Itsumi realmente como que fuera tan provocativa o algo, porque, a ver, por supuesto, ella era la que luego se alza como en esta altura y alza el dedo y de repente se rompe el cielo. No, fíjate que no, a mí no lo tomo porque siento que no funciona, no da ahí. Entonces, regresando un poco a eso, pues eso, tienes a dos protagonistas que se supone se aman, pero ya a partir de eso, el hecho de amar a alguien no debió también romper el cielo. Te están pidiendo y ellos están creciendo. Y nuevamente quiero regresar a lo del beso bien animado, porque yo digo, bueno, es que también nos ponen ahí el deseo, ¿no? Porque esta no es una relación romántica de, ay, te veo y te quiero agarrar la mano. Hay un deseo ahí, hay un te quiero estar cerca de ti, te quiero tocar y todo esto, ¿no? Y luego también nos ponen como esta onda medio volver al futuro, diagonal Star Wars, en el que, bueno, no Star Wars, porque esos son hermanos, pero como que Itsumi tiene un crush con él, pero que es su papá, y entonces ella siente cosas, y que por eso se rompe el cielo, pero entonces yo me digo, bueno, pero miren, yo podría entender esta onda de tener un crush con alguien que no sabes que es tu papá, y etc. O sea, si me lo planteas bien. Aquí, pues no,
O sea, pues no me dio la vida, muy probablemente. Te digo, no sé, Abby, si tal vez vi a mi gata pasar y me perdí un segundo muy importante de la película, o me llegó un TikTok y lo vi por ahí y me perdí ese momento en el que Masamune dice por qué están pasando las cosas, pero definitivamente ahí es donde yo me digo, pongo un alto y digo, no lo compro. Nuevamente aplaudo la arquitectura, la animación, la serie de ideas que pudo tener esta película, pero la ejecución. La ejecución se me hizo desastrosa y creo que desastrosa. Pues sí, la verdad, pues ya que estoy diciendo, llevo aquí como 10 minutos diciendo esto, pero creo que definitivamente Maboroshi no cierra con eso y ese es su el pie bueno, es de donde flaquea. Nada más para hacerte sentir tranquila, yo también he de haber parpadeado o algo en ese momento. No, porque además según yo, o sea, cuando ya vemos esta realidad donde sí son adultos y que Itsumi es la hija de ellos, pues vemos que hay un momento donde justo están en este festival, ella todavía es chiquita y como que empieza a hacer berrinche, la mamá la deja ahí, de que ay, ahorita se le pasa, voltean y ya no está. Y entendemos que por alguna razón se subió al tren pero yo tampoco entiendo si en algún momento nos dicen por qué chingados llegó a la otra realidad. Porque pues ahí es donde la encuentra el papá de Masamune, ¿no? O sea, también hay un momento donde vemos que están viendo como la llegada del tren y ven que ahí está la niña ahí como toda hecha bolita en un asiento, ¿no? Pero a ver, no sé. No sé si solo tengamos que asumir que ese túnel era un puente entre ambas dimensiones, realidades, no lo sé. Pero yo tampoco entendía como o sea, qué tanta influencia tiene la presencia de esta niña en esta realidad. O sea, así como dices, sí puedo entender esta idea como ya común de que si no perteneces a una dimensión, pues empiezas como a generar cierto tipo de caos porque estás rompiendo ese equilibrio que existe, ¿no? Pero yo también decía, bueno, en el momento en el que ve besar a Masamune y a Mutsumi y que ella empieza a llorar, pues dije, pues esa es al parecer el corazón más roto en este lugar, porque no se deshizo así por completo la realidad y en ese momento, digo, sí es donde vemos este primero gran quiebre, porque de hecho creo que incluso es donde empieza a llover, que ya se siente el verano en lugar del invierno y demás, pero pues no sé, siento que sí se queda como muy corto y sé que en otros animes hemos dicho que no necesitamos como mayor explicación, pero aquí regresamos a que hay tantas cosas tan en el aire que es como, por favor explícame bien aunque sea una cosa, ¿no? Para que no piense que tenga que interpretar absolutamente todo. Entonces, pues sí, eso sí también como que nunca me quedó 100% claro. Y sí, esta relación como del crush con el papá, sí, muy, muy raro todo. Digo, a ver, ya también lo habíamos visto porque igual lo hablamos antes de empezar a grabar este episodio, por ejemplo, en Volver al Futuro, ¿no? Donde la mamá de Marty McFly, pues igual quiere ligarse a Marty McFly y es como, señora, no haga eso, deténgase. Pero aquí, bueno, a ver, también podría entender pues esta niña creo que convivió, creo que a lo mucho con 3 personas y Masamune fue la primera persona que la trató sí como persona y no como un ente que apareció ahí de la nada. Pero insisto, o sea, si hubiéramos tenido más desarrollo de personajes, de narrativa y de temas, pues quizás todo habría sido diferente y mejor, pero pues sí, ni modo. Aquí podemos ver cuando pasa algo demasiado, no sé, cuando te apresuras. No sé si también a la directora le dijeron, pues solo puedes hacer una película y quizás ella quería hacer algo más. Eso no lo sabremos. Lo que sí, nos voy a meter la comezón, es que estaba viendo que ella también hizo Maquia, una historia de amor inmortal, hace muchos años. Bueno, la película es del 18. Según yo, eso sí llegó aquí a cines. Yo no la vi en su momento. Estoy viendo que sí anda por ahí en plataformas, creo que en HBO. A ver si luego la vemos para ver si fue un pedo de esta película o ya es pedo de esta mujer el empezar historias y no concluirlas. Les mantendremos informados, amixes, pero sí, insisto en
qué perro coraje. Pero yo al igual que tú, o sea, por ejemplo, la arquitectura de la fábrica, o sea, justo esta, que era el quinto horno, ¿no? Donde estaba Itsumi viviendo. Me pareció espectacular. Incluso la animación, donde vemos estas grietas y ya vemos como la realidad de Masamune en este invierno, pero al mismo tiempo contrapuesta con la realidad de el Masamune adulto en el festival de verano, me parecía espectacular, ¿no? Porque era como si se rompiera un vidrio. Entonces solo en algunas fracturas veías, por ejemplo, los fuegos artificiales, pero no en toda la imagen, ¿no? Solo en algunos pedazos, y en lo demás era el paisaje nevado. Eso me pareció estéticamente muy bonito y muy asombroso, y ahí es donde dije, ay, claro, aquí es donde recordamos que es de mapa y por eso vemos todo esto tan brillante. Pero pues sí, o sea, muy bonitos tus visuales, pero si no tienes historia y personajes, pues ¿para qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve en realidad todo eso? Entonces, pues sí, un sabor agridulce. Creo que me quedo con eso. Ándale, un sabor agridulce, porque incluso, lo que dices, lo del cielo roto se me hace increíble. Es que imagínense, amigos, es que a ver, voy a regresar a esto de ciencia ficción diagonal místico, porque creo que, y ya lo hemos dicho, así como el anime nos presenta como estas escenas que tal vez en un live action sería imposible. O sea, al final, ¿qué queremos ver en un anime? Algo que de verdad explote como de esa manera que solo lo animado podría ser. Por eso es que ya dejen en paz lo live action. Bueno, menos One Piece. One Piece sí me gusta, para que vean. Pero, es decir, es lo que les decía de Attack on Titan, ¿no? Attack on Titan puede poner brazos volando, titanes de 2 metros, murallas, etcétera, pero porque la animación lo permite. Puedes hacer esas cosas en el mundo de lo animado. Entonces, ahí es donde yo lo celebro mucho. Y creo que va perfectamente de la mano con todo lo que se nos muestra con esto que digo de la ciencia ficción, diagonal lo místico, ¿no? Entonces, de repente, imagínense ustedes que en nuestra pobre realidad, silly reality, tú sales de tu casa y ves el cielo roto, güey. O sea, pues no hay manera, no hay perra manera en que nuestro cerebro pueda realmente como asimilar que estás viendo eso. Eso es a lo que me refiero, pues. Pero bueno, la cosa aquí, amixes, es que en cuestión de animación, en cuestión de arquitectura, creo que es todo muy hermoso. Y la idea de una fábrica acerera que tiene como, porque ya ves que cuando la encuentran por primera vez tiene como algunos símbolos y algunos como adornos religiosos. Yo dije, güey, qué cosa tan interesante. Es que es eso, siento que yo me hubiera quedado con esa idea porque eso ya era interesante. Entonces, en cuestión estética, creo que MAPPA hizo un gran trabajo. La cosa es que, o una de dos, o la directora, porque ella también la escribió, es directora y también la escribió. Ella se hubiera pegado nada más a temas muy, muy concretos que era la pareja. E incluso, les digo, amixes, lo de la hija ya se me hacía un pedo muy, muy, muy cabrón de poner. Ahora sí que el verdadero forzarla, pero pues bueno, lo puso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues paleta de colores y todo eso usado de una manera muy bonita, porque en el bucle temporal todo es como que gris y así. Y cuando vamos saliendo vemos la realidad, es ultra colorido, ¿no? Entonces, pues no sé, por ahí va. Eso por un lado. Por el otro, quiero regresar un poco al desarrollo de personajes porque ahora sí que o todos o ninguno. Creo que la pareja al final no quedó tan bien desarrollada y por eso es una de las cosas que no funcionan aquí. Lo de la hija tampoco. Era un tema muy complejo que si le hubieras dado su propio impasse, creo que hubiera sido como algo muy grato de ver. Pero aquí nos muestran como a este Masamune que luego, por ejemplo, todo el tiempo están diciendo de que no y que parece chica y de que así se lleva con sus amigos. Y es como de que, pero eso, ¿en qué aportó a la historia? ¿Qué aportó aquí? Que todo el tiempo nos estuvieran diciendo que él parecía chica por el pelo y etcétera, ¿no? O sea, no aportó absolutamente nada. Luego, los amigos de él, o sea, como que ser adolescentes, por ejemplo, ahí es donde yo iba entendiendo el rollo de que decía, es que son niñitos muy adolescentes que hacen bromas de chichis, de chicas, y lo entiendes, o sea, ahora ya que somos grandes sabemos que esos chistes son bobos y absurdos, pero que pertenecen a este mundo por conocer qué es la adolescencia, ¿no? O sea, obviamente te da como hay curiosidad todo lo que está pasando por ahí. Y de hecho también el tema, pues ni siquiera sé si llamarlo de deseo sexual, pero quizás tal vez un despertar adolescente, por decirlo. Tipo cuando Masamune ve al techo y esta Atsumi como que se alza la falda para que la vea.
Y es como, ok, o sea, como el veme, ¿no? El mírame, como que medio lo quise, es que ese es el problema, medio lo quise interpretar así, pero yo tampoco puedo decirles, eso es lo que quiso decirme la obra. O sea, yo dije, bueno, pues él está descubriendo ahí y ella también como que quiso llamar su atención y entre paréntesis 5 signos de interrogación, porque no me queda claro, o sea, y esa era la manera correcta de llamar la atención de Masamune, que al final Masamune subiera 5 pisos, pero él buscando unos zapatos, ni siquiera para buscarla a ella. O, ¿sabes qué también? Y como dice Abby, lo del coming of age. Porque hay un momento en el que él está diciendo, es que siento que la odio, pero tal vez estoy confundiendo este odio porque se supone que cuando amas a alguien debes sentir cosas bonitas y algo cálido, pero yo lo que siento por ella es tan confuso, ni siquiera sé descifrar lo que estoy sintiendo por ella. Ahí tienes otro pinche perro tema interesante, que es el de por qué siento que la odio, qué es este sentimiento que está aflorando a mí, que al final era amor, y al final creo que era un amor, y nuevamente el creo, porque me lo están dando a interpretación, es que él sentía ya eso porque en otra realidad sí estaban destinados a estar juntos. Pero entonces sí o no, o sea, sí funciona, es mi interpretación correcta. Obviamente no hay interpretaciones correctas o incorrectas, es lo que yo creo que estoy captando, pero es que es eso, es tan ambiguo que ni siquiera yo puedo decir con seguridad si lo estoy interpretando bien o si me está dando la base. Tampoco creo que la película nos esté dando los elementos como para que tú te sientas seguro de dar algo, y eso es peligroso porque al final, mi querida Abby, lo que tenemos al concluir la película no es realmente alguna lección. No aprendes algo, no te sientes conmovido, no conectaste, entonces creo que ahí está el verdadero problema. Eso otra vez por otro lado y por otro ahí, o sea, ahora sí que punto número 1, 2, 3, 4, 5, pues como todas las mini historias que creo que tampoco funcionan. Por ejemplo, lo del tío y la mamá de Masamune. Se nos deja también ahí a pinceladas, pero yo dije, ¿qué querías meter aquí? ¿Como jiribilla? A ver, el papá de Masamune murió. La mamá pudo haber seguido adelante, amar a otra persona. Digo, que ya te enamores del tío está raro, amiga. Hay una cosa ahí, hay algo raro, ¿saben? Hay amor de hermanos. Pero vamos, que el tío de Masamune está ahí como de que el hermano del papá, pues, está sobres con la mamá, ¿no? Como que todo el tiempo está ahí, se la pasa ahí en la casa, como que está visitándola. Y cuando él medio quiere hacer un move, ella le dice no, porque si este es el final de mis días, quiero irme como una buena madre. Ok, señora, está bien, lo entiendo, es un gran argumento el que usted tiene ahí, pues, pero no quiero sonar a una persona pragmática, ya saben de qué sirve, pero esto de qué sirve, verdaderamente, de qué aportó el hecho de que la mamá rechazara al tío, pero luego el tío como que tuvo una epifanía y se fue a la fábrica cerera a hacer cosas. Y esas cosas tampoco las entendí, porque entonces, ¿qué fue lo que ayudó? Que estuvieran los trabajadores en la cerera, ¿pero para qué? O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Hacía que el tren funcionara o qué? No entiendo. Pero por el otro, la niña, esta Itsumi, ya se estaba yendo en el tren, que eso era lo que necesitaban, sacar al catalizador, sacar a la gente de esa realidad por medio del tren, en la realidad, para que se fuera de ahí y listo. Entonces, pues bueno, no sé, nuevamente te digo, yo creo que una de mis gatas pasó enfrente de mí y alguien dijo algo y no entendí ese diálogo y ahí me perdí absolutamente, pero nuevamente, creo que ahí ese es el gran peligro. Y amixes, no sé si ustedes escriben o hacen historias o cuando las leen o incluso como audiencia, pues, que no está mal juzgar así a las historias que vemos. Creo que eso también nos da un poder crítico. Lo que estamos haciendo Abby y yo ahorita es este poder crítico de decir esta historia no funciona por X y Z. Creo que aquí el verdadero peligro es que deja todo tan a la metáfora y todo tan por ahí ambiguo que es imposible realmente llegar a una conclusión. Dejen ustedes a una conclusión certera, a una conclusión interesante. No, nada de esto realmente me dije, güey, sí, o sea, está cabrón. Y repito, las ideas son interesantes, creo que hubiera sido una mezcla muy, 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 muy fascinante la de esta ciencia ficción como con lo místico, lo que otorga a un dios que crees que es un premio cuando realmente no es así. Creo que eso hubiera sido interesante. Y ya por último, mi querida Abby, bueno, al menos dentro de mi orden de ideas, el final. Ella regresando a la fábrica, Itsumi, se nos dice ya que el pueblo sí se fue a la chingada, que pues sí, obviamente que estuvo feo y que incluso te dicen, ¿no? Que hay como turismo de, ¿cómo se diría? Turismo de ruinas, como la gente que va a la circunferencia de Chernobyl, ya saben, como que visitar estos lugares, estos pueblos abandonados, lugares donde ocurrieron accidentes y todo eso. Y ella llega
Y pues bueno, nuevamente mapa, ¿no? O sea, el lugar es hermoso, la combinación de colores, la sombra que entra por las ventanas, todo es muy poético, pues. Pero luego ya termina con aquí fue el lugar donde me rompieron por primera vez el corazón o algo así. Ay, mi Abby, para mí intentó ser muy emotivo, pero yo también me digo, como audiencia no sentí nada. ¿Cómo que te rompieron el corazón, hermana? Era tu papá. Y aparte te peleaste con tu mamá. O sea, y luego te mandaron en un tren y creciste. Pero ¿cómo creciste? ¿Encontraste a tus papás? ¿Estaban ahí en la realidad? ¿Entendiste algo? No sé. El final, no sé, Abby, qué conclusión tengas del final, pero a mí fue como y me intentaste cerrar todo de golpe y no funcionó por lo mismo de que todos estos cabos quedaron ahí tan metafóricos que ni tus propios personajes los entendieron. Porque luego también vemos que ella se sale de esta como realidad alterna y como que algo brilla, ¿no? Había algo brilla en el pueblo y ellos dicen, el tiempo que nos quede, vamos a estar aquí, etcétera. Y pues tal vez te dan a entender que pues ya se los llevó el carajo o algo. Pero entonces, ¿qué? ¿Sí sintieron? ¿Sí se enamoraron? ¿Se casaron? ¿Retaron a los dioses y sintieron cosas? Nuevamente, amixes, el exceso de metáfora provoca que nada más te quedes con cara de duda en lugar de una conclusión. Yo también me quedé igual, insisto en que sí es como muy agridulce el sentimiento después de terminar la película. Porque sí, o sea, cuando vemos a Izumi regresar a la fábrica, pues primero que random, ¿no? Pero además, como dices, o sea, sobre todo esa frase de aquí me rompieron el corazón, dije, mija, entonces ya no sé si entendiste qué fue lo que viviste, o sea, que los otros dos eran tus papás, nada más que de una realidad alterna, o si nunca lo entendiste, o qué random, porque además también esta parte cuando a ella ya la van a regresar en este tren, que justo se queda solo Mutsumi con Itsumi, y que empieza a decirle, no, sí tienes que seguir, porque vas a encontrar cambios, tú sí vas a poder sentir y no sé qué. Y Mutsumi cierra con pero nada más quiero que recuerdes que la única mujer que Masamune va a amar es a mí, ¿no? Y yo así de, wow, ¿por qué esto se está poniendo muy, ese hombre es mío? Y yo así de, su máquina, o sea, ya de repente va a entrar aquí mentiras, el coqueta, siempre tras él, y yo, ájalas, y además entre madre e hija, ¿no? O sea, insisto, en su momento lo vimos en Sailor Moon, con Chibiumon ahí queriendo estar con Darien todo el tiempo y hasta besándolo cuando se transforma en esta como Black Lady, y eso ya era demasiado random, pero esta conversación, porque además las dos son adolescentes, bueno, pues sí, prácticamente adolescentes, dije, wow, qué random es esto, más si consideras que Itsumi, como dijiste hace rato, al parecer su mentalidad como que nunca dejó de ser una niña chiquita, ¿no? Que no conoce más, a pesar de que se ve adolescente, y que además, más random todavía, en ese momento está vestida como de novia, ¿no? Entonces sí, como que demasiados elementos cringe en esa escena. Pero sí, o sea, que después de todo eso igual regrese como varios años después a decir, aquí es donde me rompieron el corazón. Sí, dije, creo que necesitas terapia, amiga. Creo que necesitas trabajar en esos sentimientos de tu padre de una realidad alterna, porque sí está denso. Y digo, a ver, creo que también mientras está en la fábrica como que veo unos mensajitos, no me acuerdo qué decían, pero como que le hacen confirmar que sí vivió, digamos, en ese horno, aunque haya sido en una realidad alterna, no sé, es raro, pero siempre con las realidades alternas o bucles temporales puede ser así como raro, pero como dices, o sea, hay como demasiadas dudas, porque igual cuando ya Mutsumi salta el tren para ya estar con Masamune y que ya se aman, pues justo, o sea, regresamos a esto de que pues están claramente viviendo emociones a tope, o sea, ahora sí ya amándose por completo. De hecho, pues creo que los dos dicen que nunca se habían sentido tan vivos. Creo que uno de ellos, no me acuerdo si es ella, es como de cada célula de mi cuerpo me está gritando que estoy viva, ¿no?
Pero aparentemente en este momento ya no importa porque estas deidades, lobos como de gas, como que jamás van por ellos. Y de hecho también hay un momento, ahorita me estoy acordando, donde Mutsumi dice así como de, ¿escucharon eso? Escuché como un bebé llorando a lo lejos. Y yo dije, entonces como ya rompieron el bucle temporal, porque mi mente luego pensó en la señora embarazada. Y dije, ¿será que ya habrá logrado parir al bebé? O sea, pero no lo sé, todo es una incógnita, todo es una muy abierta interpretación. Y como dices, o sea, entonces ya no sé si sí lograron romper el bucle, pero al mismo tiempo entonces esta realidad sí va a existir, o solo va a existir estos 5 minutos extra en lo que ya los dioses de gas y polvo se los llevan a la chingada. No lo sé, muchas preguntas, muy pocas respuestas, muchas metáforas y muy pocas ideas claras, pero sí lo resumo en que fue un sabor muy, muy agridulce con el que me quedé al final. Y pues ni modo, amixes, a veces pasa, muchas veces se ganan, lo han escuchado en estos episodios, muchas veces ganamos, pero sí, algunas veces toca, más que perder, pues tener estos sentimientos encontrados, como de inconformidad. Pero bueno, ya ni modo, mixes, así es esto, no solo en el mundo del anime, en cualquier aspecto, en libros, películas, series y demás. Y pues bueno, mixes, ya, después de hablar tanto tiempo de todas las cosas extrañas que nos hizo sentir esta película, sí, yo me quedo definitivamente en que es un sentimiento muy agridulce. Es una lástima porque sí también llegamos aquí a desarrollar, incluso más que la película, siento, las grandes ideas y conceptos que presenta. Pero sí, o sea, si solo nos van a dejar una embarrada, pues creo que sí hay que cuestionarte el ¿de verdad vale la pena que lo mencione en esta historia? ¿Vale la pena que siquiera desarrolle solo 5 minutos de eso si no voy a desarrollar más? En fin, una lástima para esta ocasión. También viniendo de Mappa, porque digo, a ver, tampoco podemos esperar que absolutamente todas las producciones de un estudio sean grandiosas y perfectas, que ganen millones en taquilla, pero pues sí llama bastante la atención que luego maten ciertas franquicias, si bien logradas, desarrolladas y posicionadas, por meter otro tipo de historias. Pero a ver, no, tampoco estamos en contra de que surjan ideas originales y demás, por supuesto que no. Pero pues sí, insisto, ese sabor agridulce del final no lo voy a superar nunca, yo creo. Pero bueno, mi querida Elsa, ¿tú con qué te quedas de Maboroshi? Nuevamente, mi querida Abby, grandes ideas mal ejecutadas. Creo que si se hubiera quedado con 2, la película hubiera quedado fenomenal, pero pues quiso meter ahí un buen de cosas y así, y no resueltas muy bien que digamos. Entonces, al menos Amixes aquí para sus anfitrionas de confianza no termina de cuajar. Sin embargo, nuevamente creo que en la vida tenemos que ver de todo, absolutamente todo. Y ya lo hemos dicho, incluso con animes como el de Mundos Paralelos, que ya saben que ese fue nuestro evento canónico y que la destrozamos. Pero es que es así, Amixes, esa sí estaba pa'l carajo, Amixes, porque había realidades alternas, festival de verano, o sea, casi que el festival de deportes. Y ay, no, Amixes, es que eso sí fue un desastre. O el de la venada, ¿no? Que decíamos que los 3 primeros episodios muy padres, pero ya luego los otros era de que, güey, pues si vas a seguir con este humor, pues realmente se vuelve muy monótono, ¿no? Pero ¿qué pasa, Mixes, cuando vemos estas historias que nos dejan como con estos, pues, ¿qué será? Sabores agridulces, pues que nos hacemos de un punto crítico. ¿Por qué para nosotras no funcionan estas historias? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Y eso lo que hace es, pues, darnos un punto crítico. Como audiencia te enseña a ver qué es lo que te gusta, qué no, qué sirve, qué no, y un eterno etcétera. Entonces, pues eso, a mí, por ejemplo, me dejó eso. Siento que había grandes ideas, había grandes elementos que si se hubieran desarrollado de otra manera o con más tiempo, pon tú que tal vez no hacer una película, tal vez una miniserie, quizás le hubiera dado más tiempo de desarrollar todo lo que quería y que no se sintiera tan apresurado y tan rápido, o tomar decisiones ejecutivas y quitar X, Y, Z y dejarte nada más con 2 conceptos que hubieran funcionado muy bien, que era el del amor y el castigo o el premio que te dan unos dioses, ¿no?
siento que al final no se elaboró muy bien ninguno. Y como dice Abby, que creo que también resulta muy importante, como audiencia, al final, pues es como, no sé cómo formularlo bien, pero lo voy a decir, como la importancia de conectar con los personajes, ¿no? ¿Por qué te importaría que estos dos güeyes se conozcan? Es como en Your Name, ¿se acuerdan? ¿Por qué me está importando que corran y se encuentren? Y entonces él anota algo en la mano de ella y en lugar de que sea el nombre, le pone el te amo, ¿saben? O sea, uy, pero ahí estábamos en el cine, amixes, llorando. Y no importa cuántas veces vea yo Your Name, aunque ya me la sepa y siempre digo, esta vez no voy a llorar, termino llorando porque funciona. Your Name funciona. Es complicada, pero se atañe a lo que te quiere mostrar y por eso funciona. Aquí no. Aquí como que se besaron y nos quisieron dar un final como de que pues se quedaron en este bucle temporal y se fueron al carajo. Pero yo digo, ay, pues qué mal. Bad for them. Pues ya. Entonces les digo, amixes, al final creo que ver este tipo de historias pues te da ese ojo crítico de decir, pues no me gustó por X, Y, Z. Y habiendo dicho esto, amixes, ¿ustedes vieron Maboroshi? La encontraron por ahí en Netflix. Como les mencionábamos, pues también queríamos hablar como de, pues no joyitas tan populares, porque creo que ahorita hemos tenido una buena racha, pero porque han salido cosas muy chingonas y por eso hemos tenido la oportunidad de hablar de ellas. Pero esta fue una búsqueda sincera en Netflix, intentando ver qué otras cosas había por ahí. Nos topamos con Maboroshi, pues nos topamos con una historia que al final no cuaja del todo. Pero ustedes, amixes, ya han tenido oportunidad de verla. ¿Qué les parecen estas historias? ¿O creen que más sí es más? Ustedes pueden decirnos en los comentarios, ya saben que los tenemos ahí en YouTube, también en Spotify, en la app pueden comentar, o cualquier cosa en sugoicas.com, ahí pueden encontrar todas las redes sociales en las que estamos presentes y donde nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, ya saben que aceptamos recomendaciones y así. Y pues nada, mixes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Sugoicas.